Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Monedas e Historias. Hoy estoy aquí porque quiero mostraros mi última adquisición, que no la tengo todavía en imagen, os la mostraré un poquito más tarde en el vídeo, pero antes de mostrarla quería hablaros sobre esta mujer que tenemos ya aquí en estos 3 denarios. Esta mujer que no es otra que Julia Domna, la esposa de Septimio Severo, la matriarca, digamos, de la dinastía Severa, y cuyas monedas se acuñaron tanto durante el reinado de su esposo, Septimio Severo, como durante el reinado de su hijo, Caracalla. En este vídeo vamos a ver la diferencia entre las monedas de Julia Domna que se acuñaron bajo el reinado de Septimio Severo y las que se acuñaron bajo el reinado de Caracalla, y también vamos a dar unas pinceladas a la historia de esta mujer que a mí me tiene cautivada desde que leí la obra de Posterguillo, que a mí me encantó y la recomiendo encarecidamente porque está muy bien hecha, muy bien documentada. Julia Domna nació en Siria, alrededor del año 170 después de Cristo. Ella era la hija menor de Julio Basiano, que era el sumo sacerdote del dios solar de Emesa, el Gabal. Se sabía que Julia poseía un horóscopo real. El nombre Domna es el equivalente latino del arameo Marza, que significa esposa de un rey. Y entonces su horóscopo, digamos que decía que en algún momento ella iba a ser, pues, la esposa de un rey. Y esto, además de la belleza y de la inteligencia que tenía esta mujer, fue lo que atrajo a Septimio Severo, que era bastante mayor que ella. Por aquel momento, en el momento en que se casaron, él tenía 42 años y era viudo. Y en ese momento era el gobernador de la Galia Lugdunense. Después de casarse, el año después de que se casaran, en el 188 después de Cristo, fue cuando nació su primer hijo, Lucio Septimio Basiano, más conocido como Caracalla, y luego tuvo pues su segundo hijo, Publio Septimio Geta, que nació en el 189. El ascenso de Septimio Severo al trono imperial, después de que Didio Juliano cayera, hizo realidad ese horóscopo real que tenía Julia Domna. Y en el 194 fue cuando recibió el título de Augusta y el derecho de acuñación de monedas en su nombre. Durante los primeros años de reinado de Septimio Severo, viajó mucho con su esposo en sus campañas militares. Al igual que la esposa de Marco Aurelio, Faustina, la joven, 20 años antes, Julia Domna recibió el título también de Mater Castrorum, madre de los campamentos, por este hecho, por el hecho de que compartía todas las penurias de la vida militar. Ejerció, no cabe duda, una considerable influencia política sobre su marido, aunque entre los años 200 y 205 fue parcialmente eclipsada por el prefecto del pretorio Fluvio Plautiano, posiblemente emparentado con Severo. Se cuenta que no se podían ver el uno al otro. Después de que Plautiano cayera, Julia recuperó su antiguo lugar, destacado en la vida pública, mientras que gran parte de su tiempo privado lo dedicaba a hacer que sus hijos no se matasen entre ellos, digamos, que sus hijos se llevaran bien. En el año 208 acompañó a Septimio Severo junto con sus 2 hijos a Britania para las campañas militares más allá de la frontera norte, aunque ella permaneció residiendo en Lugdunum, es decir, en Londres, y Eburacum, en York, que era la base de la Legión Sexta, la Victrix.
Fue en Eburacum donde Septimio Severo murió a principios del 211, dejando a Julia Domna viuda cuando ella tenía 40 años. Respecto a las acuñaciones de moneda de Septimio Severo con la efigie o con la imagen de Julia Domna, pues comenzaron después de que él ascendiese al rango imperial en el año 194 y después, bajo la autoridad de sus hijos, también se acuñó moneda, lo veremos más tarde, en las emisiones pertenecientes a su esposo, es decir, todas las monedas que se acuñaron de Julia Domna bajo Septimio Severo, solo se emplearon dos formas de leyenda de anverso, que son la primera de ellas, Julia Domna Aug, es decir, Julia Domna Augusta, y la otra, Julia Augusta. Esas son las leyendas de anverso de monedas acuñadas bajo el reinado de Septimio Severo. Después de que Septimio Severo muriera, ella continuaría como Augusta durante 6 años más, durante los cuales asumiría un papel cada vez más importante en la administración del imperio. Después de que regresaran a Roma, en la primavera del 211, las dificultades de su nueva posición como emperatriz madre se hicieron evidentes al darse cuenta de la inutilidad de intentar superar el odio mutuo entre Caracalla y Geta. No había manera. Sabéis que dividieron físicamente el palacio, ellos querían dividir el propio imperio y aquí Julia sí que tuvo un papel muy importante y evitó una situación que habría conducido a una guerra civil. El asesinato de Geta en presencia de Julia fue otra carga más para ella. Ella gozó de un prestigio notable durante sus últimos años, difícilmente igualado por ninguna otra emperatriz de Roma. En el año 215 acompañó a su hijo a Oriente para la conquista de Partia y llegó a Antioquía, a su Siria natal, donde era muy venerada. Pero su posición cambió muy drásticamente cuando llegaron las noticias del asesinato de Caracalla en Mesopotamia a Antioquía. En ese momento sabéis que el nuevo emperador será Macrino, y aunque Macrino envió mensajes de amistad a Julia, ella era muy consciente del peligro de su nueva posición. Así que pronto empezó a conspirar contra el nuevo régimen. Macrino se vio obligado a pedirle que abandonara Antioquía y, desesperada, ella se quitó la vida aparentemente por inanición. No está claro si esto ocurrió en Antioquía o si logró regresar a Roma con las cenizas de su hijo. Las emisiones de Julia Domna pertenecientes al periodo posterior a la muerte de Septimio Severo están marcadas por el cambio en su estatus, y con este cambio se introduce una nueva leyenda en el anverso, Julia Pia Felix Aug, que se conserva ya durante el resto de su vida. También hubo una pequeña acuñación póstuma producida bajo Heliogábalo tras la restauración de la dinastía en el 218. Pero bueno, básicamente tenemos dos periodos de acuñación para las monedas de Julia Domna. Aquí tengo 3 denarios, 2 de ellos corresponden a acuñaciones bajo Septimio Severo y el último está acuñado bajo Caracalla. Veis que se distinguen en primer lugar y sobre todo porque tenemos 2 bustos de una Julia muy joven, mientras que el último que tenemos pues es una Julia bastante más mayor. Y en segundo lugar, pues fijaos por ejemplo en este denario tenemos la leyenda Julia Domna Aug. En el reverso, como veis, tenemos a Venus.
En este otro denario, donde también vemos a una Yulia Domna todavía joven, vemos la leyenda Julia Augusta, es decir, el otro tipo de leyenda que tienen las acuñaciones bajo Septimio Severo. En el reverso de este denario podemos ver a la diosa Pudicitia. Y por último, en este tercer denario, pues ya vemos a una Julia Domna mayor, ya una mujer madura, junto a la leyenda Julia Pia Felix Aug. Es decir, que este ya se acuñó bajo el reinado de su hijo Caracalla. Y ahora sí, voy a enseñaros ya esta preciosísima moneda que creo que puede ser, seguramente, tendría que pensarlo, pero seguramente es la moneda más bonita que he comprado en este año, en el año 2025. Fijaos qué sestercio tenemos aquí. Es que es impresionante. Estoy absolutamente encantada con este sestercio. Tiene un módulo gigante. Como veis, es el busto ya mayor de Julia y veis la leyenda Julia Pia Felix Aug, es decir, ya acuñado bajo el reinado de su hijo Caracalla. Está en una calidad tremenda, como podéis ver. Es que es una belleza, no puedo decir nada más. Pero es que además el reverso, fijaos, es súper interesante. Bueno, esta que tenemos aquí en medio es la propia Julia Domna, que está sentada con un cetro en una mano. Y fijaos en la cabeza. El peinado es el de Julia Domna. En la leyenda tenemos Mat Aug, Mat Sen y M Patr, es decir, madre del Augusto, madre del Senado y madre de la patria, que junto a Mater Castrorum, a madre de los ejércitos o de los campamentos, yo creo que son todos los honores máximos que puede tener una Augusta. Así que bueno, pues está resaltando, este reverso está resaltando la importancia de esta mujer en el reinado de su hijo. Es absolutamente maravilloso. Y bueno, como sabréis los que siguen mis vídeos y los que me habéis oído hablar, pues por ejemplo con Damián, pues tenía muchísimas ganas de un sestercio de Julia Domna, además del periodo donde ella ya es mayor, es decir, con este peinado ya y este busto más maduro. Quería un sestercio de este tipo y bueno, pues he tenido la suerte de encontrar esta maravilla. A ver, no ha sido sencillo, quiero decir, ya pues ha supuesto un desembolso importante, pero merece la pena porque de verdad es impresionante verlo en la mano. No creo que le rinda justicia la cámara, es decir, lo que vosotros estáis viendo ahora mismo a lo que veo yo, pero bueno, pues quería enseñarlo y hacer un poco un homenaje a esta mujer que yo creo que tuvo una influencia brutal tanto en el reinado de Septimio Severo como en la continuación de la dinastía Severa después de la muerte de su marido. Y por mi parte, pues nada más. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dad un like, dadle un hype, suscribíos y todo esto que decimos siempre. Espero veros pronto y me despido hasta el próximo vídeo. Hasta pronto.